Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Cumpliendo la promesa en su segunda venida. Y es precisamente lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde ya. Precisamente porque vamos a morir, porque estamos esperando en Cristo. Quiero animarles a que nos esforcemos, a que consideremos a Cristo, a que estemos en guardia, a que crezcamos día a día mientras esperamos que Cristo venga. Leí esta semana un artículo en la web que se llama Reflexiones en torno a la muerte en la actualidad. Es un artículo realizado por unas doctoras especialistas en psiquiatría y otros títulos. Y me llamó la atención que escribían esto: la muerte no es un hecho casual para los seres vivos, sino la consecuencia final de la condición de estar vivo. Aunque es un hecho biológico natural, los seres humanos no nos acostumbramos a este fenómeno. Y decía en otra parte de este artículo: a través de los tiempos, el género humano ha tratado con miedo y frustración el fenómeno de la muerte y le ha dado diferentes significados. Pero las teorías acerca de la muerte, decía este artículo, son generalmente opiniones sobre la vida. ¿Qué quiere decir? Que la forma en que nosotros pensamos de nuestro paso a la eternidad están definidas por la manera en la que nosotros vivimos en este tiempo. Y la forma entonces en que vemos nosotros el encontrarnos con Cristo, y para algunos que, como dice Pablo a los tesalonicenses, no tienen esperanza, el enfrentar la muerte tiene mucho que ver con la manera en la que concebimos y vivimos diariamente. Y es parte de lo que trata el texto que vamos a meditar esta tarde. Esta tarde veremos de alguna manera las últimas palabras del apóstol Pedro, las últimas instrucciones que él da en amor a una congregación a la cual él estima grandemente. De hecho, en la carta veremos que él llama muchas veces amados, como un pastor que tiene el corazón tierno hacia los demás, pero que está dispuesto a no perder la oportunidad de instruirles aún en esas últimas palabras. Y yo creo que cada uno de nosotros nos interesa de repente cuáles fueron las últimas palabras de alguien, ¿no? Porque define mucho de lo que esa persona era. Y bueno, yo quiero que con esa lupa veamos estas palabras del apóstol Pedro y conocer cómo antes de morir puede arrojar esa luz sobre su carácter y sobre su amor hacia ese Cristo que tanto anhelaba ver. Vamos a encontrar en estas últimas palabras del apóstol Pedro su concepción de la vida mientras esperamos encontrarnos con nuestro Salvador. Vamos a leer, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 18. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículos 14 al 18. Si ya lo tienen, me dices un fuerte amén, por favor. Casi los oí, casi. Ahí están ya, ¿no? Con la voz del pastor es suficiente, ¿verdad? Para llenarlo todo, amén. Dice
la palabra del Señor. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como lo escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente por este gran privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre. Hemos expresado, Señor, a través de la alabanza, lo que nuestro corazón, Señor, expresa de ti, espera en ti y reconoce de tu señorío y de tu soberanía. Te hemos alabado como el Dios que tú eres, como el Dios grande y soberano. Hemos exaltado a Cristo declarándolo como el Cordero inmolado, como aquel que redimió nuestras almas. Pero ahora, Señor, pedimos que tú hables a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner todos nuestros sentidos, Señor, dispuestos para escuchar tu voz y para ser animados, Señor, en este momento mientras esperamos que se cumpla esa promesa que veremos a Cristo en los cielos. Mientras esperamos reunirnos contigo, Señor, háblanos una vez más, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de introducir un poquito en la carta, hermanos, sí quiero decir algo, que estoy impresionado cómo pueden convertir un lugar en un lugar de adoración como este. Estoy impresionado en eso, hermanos, la verdad, no me imagino, ¿verdad? Bueno, una iglesia en este lugar, pero y entrar aquí y sentir ese deseo de ustedes de, como dice su eslogan, ¿verdad? Para alabanza de su gloria, de que este lugar se convierta en eso, en un lugar de adoración a Él. Hermanos, estoy emocionado con eso y les reconozco eso y les felicito también y les animo, ¿verdad?, a que sigan en eso. Hacen falta más lugares como estos en Juárez. Hacen falta más lugares en donde se exalte a Cristo, en donde la palabra de Cristo sea predicada. Y yo les animo a eso. Antes de continuar, hermanos, porque no podía dejarlo ahí. Estamos en esta segunda carta del apóstol Pedro y como dije, esas son sus últimas palabras. Los creyentes a quienes está dirigida esta carta son hermanos que están dispersos, la primera carta lo dice, que están pasando por persecución. En algunos casos se dice que Nerón, después de haber incendiado Roma, ha culpado a los creyentes, a los cristianos, y están recibiendo esta persecución. Pero más allá de este peligro externo, Pedro está viendo un peligro interno en la iglesia. Algunas veces, hermanos, la persecución externa hace que la iglesia se avive, pero muchas veces no consideramos los peligros que pueden surgir de dentro de la iglesia. La apatía, la pasividad,
Y en este caso, la falsa enseñanza que estaba siendo introducida estaba mermando la eficacia de la iglesia en este momento crucial en la historia de la iglesia. Pedro está preocupado por esto. Pedro se dirige a este grupo de creyentes para advertirles de esto, y de alguna manera esto trata esta carta también. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es que al final de esta carta, Pedro no se despide como comúnmente se hace en una carta neotestamentaria, saludando a los hermanos, ¿verdad? Tú has leído las cartas de Pablo, y salúdame a este, y salúdame a aquel, y en la casa de estos le saludamos, y ahí te mando Epafrodito, y está como despidiendo la carta. Bueno, Pedro probablemente en su practicidad de la vida, él dice, no, yo quiero aprovechar para decir mis últimas palabras. No es que él no esté interesado, hermanos, en despedirse de los hermanos, pero está más interesado en que en ellos queden estos mandatos que él está dando. Que si es lo último que ellos escucharon de él como un pastor, bueno, que se quede grabado esto para sus vidas. Pedro ha estado atacando a unos hombres que se han introducido en la iglesia. El capítulo 2 nos dice que hay hombres que están introduciendo herejías, que están haciendo daño por avaricia, que están destruyendo la identidad de la iglesia. Pedro está tan molesto con estas personas que de hecho les llama animales irracionales en el versículo 12 del capítulo 2. Les dice, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos. A ese nivel estaba la condición de estas personas que estaban introduciendo estas herejías en la iglesia. Dice el capítulo 2, versículo 13, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose con sus engaños. Él está muy molesto de alguna manera por estas personas, pero no va a perder más tiempo en ellos, sino que se va a dirigir a los hermanos y va a decirles estas palabras. Por tanto, versículo 14, por tanto, amados, por lo que ya les he hablado, ustedes, puesto que ustedes aguardan, y esta palabra aguardar en otras versiones se traduce como mientras esperan, mientras están esperando estas cosas, puesto que están guardando estas cosas, y nos preguntaremos, ¿qué es lo que ellos esperan? Bueno, el capítulo 3 comienza hablando de esa venida de Jesús. Está describiendo que Él no ha incumplido su promesa. Por el contrario, Él sigue firme la promesa de Cristo. Y mientras esperan eso, de hecho toda la carta expresa algunas enseñanzas para los hermanos. El capítulo 1 establece que ellos han recibido una fe tan valiosa, que ellos han recibido una fe tan preciosa, que son animados a añadir a esa fe virtud, y esfuerzo y muchas otras cosas. De hecho les dice Pedro, de manera que no estén ociosos. En el capítulo 2 habló de este tema de los falsos maestros, y el capítulo 3 les habla de este día del Señor. Entonces, de alguna manera ellos están advertidos de que esperan estas cosas. ¿Qué es lo que esperan? Esperan que su fe siga creciendo, esperan que es inevitable que haya falsas enseñanzas que permeen la iglesia, y por lo tanto les llama a estar en guardia, y esperan el glorioso día en el que Cristo llame a la iglesia para estar con Él. Ellos esperan estas cosas. Si podemos verlo de alguna manera como la forma en la que nosotros expresamos la vida, ¿verdad? Algunos dicen que es nacer, crecer, ¿verdad? Y morir. Bueno, de alguna manera ellos estaban dirigidos a nacer y vivir en medio de la fe, a permanecer alerta ante las falsas enseñanzas y a esperar ansiosamente ese día del Señor. Ese sería como el proceso de la vida del creyente. Sería como el ABC, ¿no?, de la vida del creyente.
Mi fe tiene que seguir fortalecida. Tiene que seguir avanzando. Debo estar alerta y espero ese día glorioso. Y debido a lo que esperan, debido a lo que ya saben, Pedro les anima a no estar ociosos. Pedro les anima a no vivir sin fruto. Por el contrario, Pedro les va a decir que mientras ellos esperan ese día, hay mucho que hacer. Y quiero que veamos, hermanos, 4 acciones que el apóstol Pedro nos manda como creyentes a hacer mientras esperamos en Cristo. Mientras esperamos, sería mi primer apartado, procuremos diligentemente nuestra posición en Cristo. Mientras esperamos, procuremos diligentemente nuestra posición en Cristo. Dice versículo 14, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan esas cosas, procuren con diligencia. Y esta expresión, procuren con diligencia, la palabra diligencia en el griego es espudazo, significa tener un gran interés, un profundo deseo y una expectativa impactante. Estén así como alerta a lo que va a venir. Procuren estar siempre listos, estén dispuestos en todo tiempo. Y nos habla a procurar de manera intencional estas cosas. Es decir, hermano, no es algo que va a venir porque oremos. No, es una intención que viene del corazón porque sabemos lo que estamos esperando. Porque entendemos lo glorioso que es escuchar esa voz diciendo, ven. Procuren con diligencia. No dejen de mostrar interés. No desistan, por el contrario, permanezcan en ese profundo deseo. Y eso nos habla, hermanos, como veremos, de que a pesar de lo que se nos pide, vamos a darnos cuenta que esas cosas que procuremos con diligencia son las cosas que Cristo ya ha hecho. ¿Qué les dice? Procuren con diligencia, ve conmigo ahí en el versículo 14 nuevamente, procuren con diligencia ser hallados en paz primero. Ser hallados en paz. Esa es una obra que recibimos de Cristo cuando somos justificados en la fe. De hecho, Romanos capítulo 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también, dice Pablo, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bendición, hermanos, es procurar estar en esa paz con Cristo. Ahora, no porque dependa de nosotros, no, sino porque confiamos que la obra que Él hizo en la cruz me lleva a tener paz con Dios. De hecho, el libro de Hebreos nos anima a venir confiadamente al trono de la gracia por esa paz que ya tenemos. Hablamos en la reunión que tuvimos los pastores hace unos días. Y hablamos precisamente de esa intranquilidad que a veces como creyentes tenemos, ¿verdad? De que somos condenados nuevamente. Bueno, Pedro les está diciendo, mira, ten cuidado de tener ese pensamiento. ¿Por qué? Porque no estás procurando diligentemente tener esa comunión con aquel que te trajo la paz, con aquel que dispuso la paz. El pastor MacArthur dice, tener paz para el creyente significa que el cristiano está seguro y firme en una vida de obediencia a Cristo. Lo voy a repetir. Tener paz para el creyente significa que el cristiano está seguro y firme, pon atención, en una obediencia a Cristo. La paz que recibimos, hermanos, se mantiene precisamente por esa obediencia que tenemos hacia Él. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos, vengamos a Él cada día. Señor, yo gracias porque estoy en paz contigo. No por lo que yo soy,
sino por lo que Cristo hizo. Procuremos diligentemente presentarnos a Él, ser hallados en Él, sin mancha, dice el apóstol Pedro. Y esta es una obra, nuevamente, que solo Cristo hace por medio de su sangre. Mira lo que dice Apocalipsis 1:5, describiendo Juan a este Jesús como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, exaltando a Cristo. Pero mira, dice, al que nos amó, Apocalipsis 1:5 al final, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la sangre de Cristo en la cruz la que ha limpiado, hermanos, nuestras vidas de pecado, nuestros corazones de esa pobredumbre en la que vivimos. Es una pasión, hermanos, de Cristo también que está realizando en nuestras vidas. No solamente fuimos limpiados de nuestro pecado, sino que Él, y de hecho el apóstol Pablo, describiendo la acción de Cristo como novio, dice que Él se entregó a la iglesia, se entregó a sí mismo, dice, para purificarla, para santificarla, para lavarla por medio de la palabra, dice, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gloria a Dios, hermanos. Procurar diligentemente presentarnos a Él en paz, procurar presentarnos sin mancha, hermanos, es procurar diligentemente confiar en la obra de Cristo, limpiándonos día a día, transformándonos día a día, purificándonos día a día. Procurar diligentemente, dice el apóstol Pedro, presentarnos y ser hallados en Él en paz, sin mancha e irreprensibles, dice versículo 14. Otra cosa que hace Cristo. ¿Quién de aquí pudiéramos decir que no hay algo de lo que alguien pudiera reprocharnos? No levantes la mano porque ahorita salimos, agarramos lodo y te venimos y te damos tu bautizada, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, de alguna manera alguien pudiera decir algo, a lo mejor no de este tiempo, pero sí de tiempo pasado y probablemente de tiempo futuro van a decir algo. Pero gloria a Dios, hermanos, que esta irreprensibilidad de la cual habla Pedro no está relacionada con la manera en la que nos ven los demás, sino con la manera en la que Dios nos ve. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Pablo está confiado y está introduciendo esta carta a los Corintios. Una iglesia que, si tú has leído Corintios, te darás cuenta que era una iglesia tremenda, ¿verdad? Donde había, como dicen aquí, de tocho morocho, ¿verdad? Pero mira lo que dice Pablo al inicio de esta carta. Él también, Cristo, nos los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. Él es fiel en mantener esa posición en nosotros, hermanos, pero nosotros fuimos llamados, dice Pablo, a esa comunión con su Hijo. ¿Procuramos diligentemente cada día tener esta comunión con Él? ¿O solo cuando venimos y adoramos aquí? Qué bendición es cuando adoramos juntos en la congregación, hermanos. Yo siempre me gozo en eso. Es una parte muy como gratificante para mí. De hecho, es algo que sufrí mucho ahora que en algunos momentos tuvimos que cesar algunos servicios. El estar congregados en alabar juntos. Pero hermanos, no te equivoques. No es solamente aquí que debemos nosotros tener esa comunión con nuestro Salvador. Es cada día de nuestra vida, mientras esperamos que Él venga. Porque hemos llamado a eso. Y sabes que Él se encarga de mantenernos en esa posición delante de Dios, irreprensibles. Él es fiel a su palabra. Él no va a fallar en eso, hermanos. Él está comprometido con eso, con nosotros.
Somos su iglesia, Él está preparando esa iglesia. Mantengámonos firmes nosotros, permanezcamos diligentemente, porque fuimos llamados, hermanos, a esa comunión con Cristo. Eso significa, para resumir lo que acabo de decir en este primer apartado, vivir en el Evangelio. Lo que Pedro está animando a los creyentes en este versículo 14, hermanos, es: vivan el Evangelio de Cristo cada día, reconociendo que seguimos siendo pecadores, pero que su gracia es suficiente para mantenernos en paz con Dios, sin mancha delante de Él, porque hemos sido lavados con su sangre, que Él nos mantendrá irreprensibles, porque Él es quien nos confirma, no nosotros, no las personas que nos rodean. Porque Él es el que nos corrige cada día cuando estamos en comunión con Él. Lo que Pedro está diciéndoles: vivan el Evangelio cada día. Vívanlo personalmente. Sabemos que no son perfectos, entendemos que están siendo transformados, pero procura diligentemente tener esto en mente cada día. Tener esa comunión con Él. Número 2. Mientras esperamos, dice Pedro, consideremos la promesa de Cristo. Mientras esperamos, consideremos la promesa de Cristo. Versículo 15. No tienes que ser un gran exegeta, ¿verdad? Un gran teólogo para saber lo que está diciendo Pedro aquí. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Y luego él cita los escritos de Pablo, que algunos, obviamente estos falsos maestros que estaban en la iglesia, han tergiversado, han torcido al grado de decir que Dios ya no iba a cumplir esa promesa, o que se había cumplido y que ellos no habían estado en esa promesa de que Cristo vendría. Pero Pedro ha explicado en el versículo 9 de este capítulo 3 lo que significa la paciencia de Cristo. Quiero que vayas conmigo ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y él dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Dice: sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ahora Pedro añade aquí, hermanos, que la paciencia de Cristo debe ser para nosotros algo que debemos considerar. Si hilamos estas dos intenciones de Pedro, entendemos pues que él dice: consideren que si Cristo ha tardado su venida, es precisamente porque es paciente con la iglesia, con nosotros, con los creyentes, para que llevemos el Evangelio de manera que ninguno perezca. Que todos aquellos que han sido llamados a la salvación escuchen el Evangelio, crean en Cristo. Ay, hermano, pero ya el que va a ser salvo, ¿verdad? Hay una gracia irresistible en eso. Sí. Sí, pero somos predestinados, hermano. Entonces ya ellos van a reconocer a Cristo. Sí, pero no te olvides, mira lo que dice Pablo. Por eso Pedro está citando a Pablo aquí. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 versículo 11 dice: pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10, 11. Dice versículo 12: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo no se queda ahí. Él dice y pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, dice. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Considerar la paciencia de Cristo, considerar la tardanza de su venida, considerar esto mientras esperamos, significa que debemos diligentemente estar proclamando el evangelio a otros. Que la iglesia debe estar cumpliendo esa gran comisión de llevar el evangelio, porque ciertamente Dios ha llamado a algunos, pero necesitan escuchar de otros el evangelio. Mientras esperamos, hermanos, no podemos estar pasivos en la iglesia, alabando a Dios solamente. No, venimos aquí a agradecerle por lo que Él ha hecho en la semana, porque nos ha permitido compartir ese evangelio de la gracia de Él a otros. Porque nos ha dado el privilegio, como dice aquí, de que aún nuestros pies se vean hermosos por haber compartido ese evangelio de paz. Yo no sé cómo están tus pies, pero mis pies son todo menos hermosos. Pero qué bendición es que Dios no los ve así. Cuando la iglesia considera esto mientras Él viene. Cuando la iglesia, hermanos, está comprometida con el evangelio, no solamente adorándole a Él, viviéndolo en sí mismo, sino proclamándolo cada vez que hay oportunidad. Y dicho sea de paso, hermanos, te digo de una vez, esta iglesia no va a crecer si los congregantes de esta iglesia no estamos compartiendo con otros lo que Dios está haciendo aquí. Mira, Dios se está moviendo ahí. El evangelio está siendo predicado. Ven, escucha del evangelio. O tú compartiendo con esa persona, mira, este es Cristo. Este es el Salvador. Este fue su amor tan grande para con nosotros. Si están aquí o ya se me fueron todos. Amén. Mientras esperamos, procuremos con diligencia estar en esa posición en Cristo. Mientras esperamos, consideremos esa paciencia de Cristo. Número 3, mientras esperamos, estemos en guardia. Mientras esperamos, estemos en guardia. Versículo 17. Por tanto, amados, y a mí me encanta cómo Pedro, si tú más o menos entiendes la psicología de cada uno de los personajes, te darás cuenta que Pedro era un arrebatado, era un impulsivo, era malediciente cuando se le ponía, ¿verdad? Cuando se le subía la paloma y le bajaba el cuervo, ¿verdad? Y ahora, hermanos, él está tan tiernamente diciéndole sus verdades a los hermanos. Y eso solo Cristo lo hace, ¿verdad? Y es lo que cada pastor anhelamos. Ay, Señor, dame la gracia de Pedro, ¿verdad? Para poder decir lo que tenemos que decir, pero con gracia. Amados, sabiendo esto de antemano, dice Pedro, estén en guardia. Estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Estén en guardia, dice otra versión, puesto que están advertidos, mis queridos, mantengan guardia para que no los seduzca el error de los libertinos, ni se desmorone la firmeza que ahora tienen. Otra versión diría en este versículo, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Hermanos, es triste ver que muchas iglesias y muchas de las personas que hemos conocido y que hemos alabado juntos, hermanos, no caen, hermanos, porque no adoren a Dios o porque no consideren su venida, sino porque bajaron la guardia en muchas cosas. Porque permitieron que muchas falsas enseñanzas vinieran
y hicieran nido en su mente y bajaran a su corazón. Y eso es algo que Pedro está muy alerta aquí. ¿Sabes qué? A mí me encanta cuando platico con tu pastor, porque hay algo que siempre él dice, y a lo mejor no se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero siempre me dice, no, hermano, es que hay que predicar la sana doctrina. Ya lo has oído, ¿verdad? Ya lo he oído. Esa es la intención. Ese es el valor de la iglesia. Procurar que la sana doctrina sea lo que se está expresando desde este lugar santo. Que la sana doctrina se cante cada vez, hermanos, que alabamos a Dios juntos. Que la sana doctrina se vea en la manera en la que nos conducimos día a día. Y es lo que Pedro está diciéndoles, estén alerta de eso. Porque es tan fácil, hermanos. Es tan sutil, Satanás, que podríamos no sentir cuando ya estamos encaminados en una idea que contrasta completamente con la sana doctrina de Cristo. ¿Qué les está llamando Pedro, a que mantengan esa actitud de sobriedad y de estar alerta? A que consideren las enseñanzas muy concienzudamente. Ahora, no significa que estés aquí como, a ver hermano, ¿qué dice? No, gracias a Dios aquí tienes el mensaje del pastor para que lo veas entre semana. Y como los debería, vayas a la Biblia a ver si es cierto lo que el pastor dice. Y que Dios siga confirmando mi vida. Hoy en día, hermanos, en las iglesias se ha introducido la intención, como dice Pedro, de estas personas avariciosas que prefieren enseñar el error con tal de mantener una congregación abundante, con tal de mantener un estatus, que ser fieles a la palabra de Dios. Y hay otros, hermanos, que están poniendo su propia vivencia, su propia experiencia por encima de la palabra de Dios. A eso se le puede llamar la falacia de la evidencia anecdótica. ¿Qué significa? Que mi anécdota, mi vivencia, mi experimento o la manera en la que yo lo sentí es superior a lo que Dios dice. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque ciertamente algunas veces, como dice la Escritura, Satanás se va a vestir como ángel de luz y va a engañar. Y por eso Pedro en sus últimas palabras está diciendo, hey, estén alerta, manténganse alerta. Hermanos, hoy en día, al igual que en los tiempos de Pedro, estamos siendo infiltrados, atacados, como dice, por estos hombres malintencionados. Pero como dice Pedro, nos toca a nosotros, hermanos, considerar esas enseñanzas. Quiero que vayas ahí mismo a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Versículo 2, muchos, dice, seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia, versículo 3, los explotarán con palabras falsas. ¿Te das cuenta de la intención de estas personas? Yo no sé si Pedro quisiera estar ahí con ellos, ¿verdad? Para agarrar a todos y darles en ese tiempo bibliazos sí era algo fuerte, era un rollo, ¿verdad? Imagínate. No era una Reina Valera, una Biblia de las Américas así chiquita, ¿verdad? Pero más allá de esa intención de Pedro, mira lo que dice versículo 3. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. ¿Qué significa esto, hermanos?
que somos advertidos a estar alerta, pero no nos toca a nosotros, hermanos, estar debatiendo y estar peleando y estar confrontando. No. Nos toca a nosotros permanecer firmes en la palabra que Dios nos ha dado, en la palabra que Dios nos ha confiado, y esperar en Él, en que Él sabe la manera en que va a condenar a estas personas. ¿Sí me entendiste o no? Nos toca a nosotros, hermanos, estar atentos a lo que estamos aprendiendo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Nos toca a nosotros como creyentes estudiar y meditar en la palabra sistemáticamente cada día, hermanos. Como dice el Salmo 1, ¿verdad? El hombre bienaventurado, quien su deleite está en las Escrituras, en la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Ese sí es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese da su fruto a su tiempo. A ese la hoja no cae. ¿Sabes qué? Y todo lo que hace prosperará. Medita en la palabra. Tú no puedes conocer una falsa doctrina si no conoces la sana doctrina. Así como no puedes descubrir un billete falso si no conoces el billete original. Pero más allá de eso, la iglesia necesita estar orando por su pastor para que Dios lo guíe cada día de la semana que está preparando el mensaje, y que sea esa palabra de Dios la que sea predicada desde este lugar. Es deber de la iglesia, hermanos, estar alerta, no solamente para estar detectando lo malo, sino para estar clamando al Señor. Señor, guíanos en tu verdad, tu palabra es verdad, instrúyenos en ella. Señor, usa al predicador de este domingo, de este miércoles, al predicador que venga para que hable tu palabra y solo tu palabra, porque es lo que necesitamos verdaderamente. Nuevamente quiero añadir que me consta que el pastor enseña, ¿verdad? Y está preocupado por esta enseñanza verdadera en la iglesia. Tienen un buen pastor. Y yo espero que pronto otros hombres se levanten de aquí, que estén predicando la palabra de Dios. Pero hermanos, esos somos nosotros que estamos. Es por eso que les animo, hermanos, como Pedro, a estar en guardia, a estar alerta mientras esperamos que Cristo venga. Y número 4, mientras esperamos, crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Versículo 18. Antes bien, es como casi por encima de todo esto que les he hablado. Más allá de tener esta posición y estar procurando y estar alertas y considerar esa paciencia y predicar, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan. Dice un comentarista de apellido Ceballos: la única forma de crecer armoniosamente es tanto en la gracia como en el conocimiento. Dice él, la gracia apunta a la experiencia y la espiritualidad del cristiano, pero el conocimiento pone en ejercicio la mente o intelecto del creyente. El propósito de Dios, dice Ceballos, debe crecer, el propósito de Dios debemos crecer tanto en la espiritualidad como en el conocimiento. La verdadera espiritualidad afecta, dice ahí, la totalidad de nuestra personalidad, nuestra mente, emociones y voluntad. Y él dice, se ha dicho que teología es amar a Dios con la mente. Otro comentarista de apellido Kistemaker, él dice, los creyentes ya están madurando espiritualmente, pero Pedro les anima a continuar haciéndolo, ya que el proceso de crecimiento es la tarea que les corresponde. Es algo que nos atañe a ti y a mí. Este proceso, dice, no es un modo de vida
pasiva, sino uno en el que el creyente individual tiene una participación activa. Y hermanos, esta era la actitud de la iglesia del primer siglo. Ellos procuraban crecer, ellos procuraban no solamente conocer más, crecer y conocer al mismo nivel, de manera que la gracia de Dios se manifestara, pero también sus vidas fueran transformadas por medio de la renovación de su entendimiento de las Escrituras. Por eso Pedro les dice, ante todo, crezcan. La iglesia del primer siglo, dice el libro de Hechos, que tenían favor para con Dios y favor para con todo el pueblo también. Iglesia Logos debe crecer, hermanos, no solamente en conocimiento, sino en gracia también. Y no solamente en gracia, sino en conocimiento a la par. Deben de crecer de manera que haya gracia entre ustedes, pero que haya gracia también alrededor. Que la gloria de Dios se manifieste de esa manera. En que las personas puedan ver esa gracia de Dios en cada uno de los miembros de esta iglesia. En que la palabra de Dios esté bien cimentada en cada uno de nosotros, meditando en ella, considerándola cada día. Podemos hacernos en este punto esta pregunta: ¿qué tanto he crecido yo en este último año? ¿Qué tanto has crecido en este último año caótico que nos ha tocado vivir? ¿Qué tanto has crecido en gracia? En mostrar los atributos, el carácter de Cristo en todo lugar y en el conocimiento. Preguntarte, ¿estás más firme hoy que antes de esta pandemia? ¿Estás más firme en Cristo en este tiempo que lo que has estado toda tu vida? ¿Has crecido en fe? ¿Has conocido más de Jesús, de su carácter, de la manera de cómo Dios quiere transformarte a la imagen de Él? Si es así, hermanos, qué bendición. Sigue adelante, sigue creciendo mientras esperas en Cristo. Y si no, bueno, este es un buen momento para comenzar a hacerlo. De hecho, es la manera en la que Pedro termina esta carta. Dice, versículo 18: a Él sea la gloria ahora, es decir, en este día que estamos leyendo nosotros, y hasta el día de la eternidad. Quiero terminar con esto. En 1998 se estrenó una película dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks, por Matt Damon, por Ben Diesel. Esta película llevaba por título Rescatando al Soldado Ryan. ¿Te acuerdas de ella? Saving Private Ryan, algo así en inglés. Y al final de esta película, me gusta la película, me gustan como, no sé si como cada hombre, ¿verdad? Las películas de guerra, ¿verdad? Y todo esto. Pero al final de esta película, hermanos, Tom Hanks, que protagoniza al capitán John H. Miller, cuando ya casi todos han muerto, todos aquellos que fueron comisionados para rescatarlo y llevarlo con su familia, cuando ya está él a punto de fallecer, en su último aliento le dice al soldado Ryan: sé digno de esto, gánatelo. Y en unos minutos después se ve al soldado Ryan mirando al horizonte y se pone delante de él ya es un personaje más anciano, y está en el cementerio frente a las tumbas, a las cruces de los soldados que dieron su vida por él. Y él dice:
todos los días recuerdo lo que me dijo en aquel puente. He intentado vivir mi vida con dignidad. Espero que haya sido suficiente y haya sido digno de lo que ustedes hicieron por mí. Si ya eso no es desgarrador, su esposa se acerca a él y él voltea y le pregunta: dime que he sido digno, dime que he vivido dignamente. Ese es el final de esta película y conocemos la historia. Bueno, nosotros no hemos sido rescatados por un pelotón del ejército. Ellos no dieron su vida para salvarnos. Nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, hemos recibido vida nueva. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Él nos ha traído de muerte a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, Él ha hecho de nosotros unas nuevas criaturas. Él nos ha llamado hijos de Dios por medio de su sacrificio. Y lo que Pedro está, hermanos, invitándonos a hacer: vivan dignamente mientras esperan que Él venga. Procuren con diligencia esa posición en Cristo. Mientras esperan, consideren esa promesa de Cristo. Él vendrá. Proclama el Evangelio. Mientras esperas, está alerta. Mientras esperas, crece en la gracia y el conocimiento del Señor.